Bien, estamos en el libro de Hechos. Algunos pensaban que se había acabado, aún quedan 4 sesiones contando esta. Eso ha creado una reacción en ti, lo que acabo de decir. ¡Qué bien! 4 sesiones aún. O quizás has dicho, ¡buah, qué aburrido! ¡Qué pesados! Con el libro de los Hechos. Te tengo que decir que si este libro no te emociona, hazte un chequeo espiritual porque algo anda mal, ¿eh? El libro de los Hechos es tremendo y más la vida de Pablo, que vamos a ver hoy un poco más sobre él. Pues tuvo azotes, cárceles, lo golpearon, tuvo naufragios, se le enrolló una serpiente en el brazo, le pasó de todo. Esto como esas películas de aventuras, estas sagas, tuvo de todo. Pero lo más importante no son los hechos, las cosas que le pasaron, sino qué le movía a ello. Y en esto me quisiera centrar en esta tarde también. Vamos a tener una oración para que el Señor dirija esta reunión. Querido Padre, te agradecemos tu presencia en este lugar. Gracias que tú quieres hablarnos a nuestras necesidades. Te rogamos que lo hagas a través de tu palabra y de tu espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, te ruego que me ayudes a exponer tu palabra como es debido. Dame voz para ello también. Y Señor, da receptividad a cada hermano para poder escucharte a ti en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha dicho que si seguimos leyendo y estudiando y reflexionando sobre el libro de los Hechos, acabaremos viviendo los hechos de este libro. En esta tarde a mí me toca la porción que va de los capítulos 21 al 26. Si algún pasaje os suena repetido, es porque la semana pasada Juanjo pisó mi jardín, las flores de mi jardín. No pasa nada. Hizo una exposición muy correcta y preciosa del segundo viaje y el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, alguna cosa suena repetida, pero yo voy a puntualizar algunas cosas y algunas enseñanzas, como por ejemplo es centrarnos en la figura de Pablo, su carácter y su pasión por Dios. A veces vemos mucho los hechos, pero detrás de los hechos hay razones, hay motivaciones. Eso pasa aquí en el libro de los Hechos y pasa en la iglesia y en todas las iglesias hay motivaciones que nos mueven a hacer cosas y es interesante a veces pensar en ello. Bueno, vamos a ver. Saulo de Tarso es mejor conocido como el apóstol Pablo. Se convirtió al cristianismo en el año 36 DC, después de Cristo. Como sabéis, él era un perseguidor de cristianos y pasó de perseguidor a perseguido. Luego iban a por él. Cómo le cambió la tortilla, ¿verdad? Le dieron la vuelta. Pero el Señor tenía propósitos grandes para su vida. En esos 3 viajes misioneros que hemos estudiado, los hizo en un periodo de 10 años. Pongamos del año 48 al 58, 10 años. Pero su vida, su servicio para la obra de Dios duró prácticamente casi 3 décadas. O sea que fue toda la vida desde que se convirtió hasta que se cortaron la cabeza. Entonces vamos a ver ahora la etapa final de su vida. Estamos en una etapa en que ya tenía aproximadamente 60 años, ¿sabéis? Y había vivido mucho para el Señor. Termina su tercer viaje misionero en Jerusalén, cerca del año 58. Ahí es donde nos habíamos quedado. Y él quería entregar personalmente una ofrenda que él mismo había estado recaudando por todas las regiones donde se había movido. Y había estado un año captando esa ofrenda para los hermanos que estaban en Jerusalén. Estaban sufriendo una hambruna y había una gran pobreza. También eso fue motivado por las persecuciones que hicieron los romanos por los cristianos. Les habían quitado sus bienes, por lo tanto estaban pasando una gran necesidad. Y Pablo quería congraciarse, quizá tenía algún sentido de culpa por aquello de que había estado persiguiendo a los cristianos de Jerusalén, y quería demostrar que, aunque Dios lo había enviado a los gentiles, a los que no eran judíos, y entonces la ofrenda la recogió de los gentiles para llevarla a los judíos. Interesante esto, ¿no? Como decir, Dios ha unido a los 2 pueblos en uno solo, a través de Cristo. Y él mismo llevó la ofrenda y sería bastante abundante esa ofrenda porque estuvo un año
recaudándola, recorriendo todas las iglesias. Un año, ¿eh? Llevaría, supongo, guardaespaldas porque la bolsa pesaría. Y aquellos lo recibieron con mucho agrado. Bien, Dios había escogido a Pablo para servirle. Vamos a ver en Hechos 9:15, dice lo siguiente. Quizás no leemos la misma versión, pero no os preocupéis. ¿Sabéis? ¿Tenéis la capacidad de leer dos veces? O sea, leer esta versión y escuchar otra que os diga y traducirla. ¿Tenéis la capacidad? Y si no, la ejercitáis. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En otra traducción dice, yo, el Señor, he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y de gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Esto se cumplió en los 3 viajes misioneros de Pablo. Y mejor en el cuarto, que dije el cuarto, es cuando fue a Roma y donde dio testimonio a reyes. Por ejemplo, el rey Agripa II, que era el rey de ciertas partes de Palestina del norte, y de Berenice. Cuando hemos leído eso de rey Agripa y Berenice, dijimos, será su mujer, ¿no? Pues sí, era su mujer, pero realmente era su hermana, con la cual mantenía una relación incestuosa. O sea, eran gente turbia, y eran reyes. ¿Os dais cuenta? La corrupción llega hasta esas alturas también. Dios había escogido a Pablo para servirle, como hemos leído aquí. Instrumento escogido me es este. Quiere decir que Dios lo escogió para ello. Y Dios también nos ha escogido a nosotros. Veamos en Juan 15:16, ¿lo pones? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que bueno, ¿no? Que Dios elige a Pablo y Dios te elige también a ti y a mí para servirle en el área donde estemos de nuestro ministerio. Por donde viajaba, los hermanos, los creyentes, guiados por el Espíritu Santo, estaban avisando a Pablo de que iba a padecer persecuciones. Y os leo algunos pasajes para que lo veamos. Por ejemplo, en Hechos 20:23 dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En Hechos 21:4 estaba en la ciudad de Tiro y dice que hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pero él estaba resuelto a ir a Jerusalén aunque esto le costara la vida. Tenía resolución en su corazón. Es importante, que sabía muy bien que tenía un llamado de Dios, tenía una misión que cumplir y la iba a cumplir aunque le costara la vida. En Hechos 21, del 13 al 14, dice, pero Pablo le respondió cuando intentaban persuadirle de que no fuera a Jerusalén porque lo iban a matar, él dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Había tenido una profecía a través del profeta Agabo y le había dicho que lo atarían, le quitó el cinturón a él, lo ató de los pies y las manos, dijo, así mismo te atarán y te matarán. Eso no sucedió exactamente en Jerusalén, sino en Roma. Dios le dio 10 años más de vida. Pero la profecía es auténtica porque estaba diciendo que los israelitas lo iban a entregar a los romanos y eso sucedió y fue así. Al hilo de estos avisos de estos hermanos creyentes a Pablo diciéndole no vayas, es interesante notar cómo Dios habla a todo el pueblo de Dios, a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. Eso es lo que se llama la doctrina del sacerdocio universal. Sabéis que dice que somos reyes y sacerdotes, todos nosotros. Pues eso es muy interesante. Dios habla a todo el cuerpo. ¿Acaso no te ha hablado a ti cuando estás a veces en oración, en tu casa o donde sea, sobre que el pastor necesita que le ayudes en oración? Quizás está pasando una prueba difícil, quizás unos problemas fuertes, unas presiones, unos hostigamientos del enemigo, por ejemplo, pastor, pues, o un hermano tuyo. ¿No has tenido alguna vez alguna carga por alguien y te has puesto a orar quizás en lenguas o en tu mente? Y luego hablando con esa persona, oye, el martes por la noche tuve una carga por ti, oye, pues estaba yo con un problema tremendo a esa hora, ¿no? Dios habla a todo el cuerpo, no solamente a los líderes, a todo el cuerpo.
Y eso es muy interesante. Es interesante porque esas percepciones de los hermanos de la Iglesia nos ayudan a mantenernos humildes a los que estamos desarrollando algún tipo de liderazgo. Saber que Dios habla a todos y que eso nos protege de errores también. Cuando un hermano viene y te dice, cuidado, se te están subiendo los humos, cuidadín, cuidadín. El Señor nos avisa a través de los hermanos también. Ahora, ¿es posible que Pablo estuviera equivocado al insistir en ir a Jerusalén y que Dios quisiera mostrárselo? ¿O Dios estaba probándole y preparándole? Yo me inclino a pensar que era lo segundo. Dios estaba probando su fe y estaba preparándole por aquello que tenía que venir. Aún faltaban años, pero bueno, ya iba a empezar desde ese mismo momento. Porque desde que aterrizó en el tercer viaje misionero, sabéis que el cuartel general lo tenían en Antioquía, pero el tercer viaje misionero lo acabó en Jerusalén. Y desde que llegó a Jerusalén empezaron los problemas que ahora vamos a verlos. El Señor Jesús ya advirtió a sus seguidores que padecerían persecución y algunos incluso martirio. Por ejemplo, Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es eso de por causa de la justicia? Pues significa por hacer lo correcto. ¿No te has dado cuenta, hermano, que a veces por hacer lo correcto en tu trabajo, por no mentir, que tu jefe te dice, dile que no estoy en el despacho? Y tú has dicho, no voy a mentir, porque yo soy cristiano y no quiero mentir. Y por hacer lo correcto, pues tienes tus represalias, quizá un ascenso se queda ahí detenido, o una bronca por parte del jefe, o lo que sea, por hacer lo correcto. También dijo Jesús en la parábola del sembrador, viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Es decir, por creer, por obedecer y por proclamar la palabra de Dios. Por ahí también viene la persecución. En Lucas 21, del 12 al 17, lo ponemos, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta que eso se cumplió en la vida de Pablo? Fue llevado ante Félix, Festo, Agripa, etc. Y esto será ocasión para dar testimonio. Vais a tener una oportunidad de hablar de mí, el Señor. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Esto, por causa de mi nombre, significa por seguir a Cristo. Por seguirme a mí, el Señor, vais a ser aborrecidos de todos. Así que aquí, en un momento, hemos visto tres causas por las cuales, si hacemos eso, sufriremos persecución. Por causa de la justicia, o sea, por hacer lo correcto. Por causa de la palabra, por predicarla, obedecerla y creerla. Y por causa de mi nombre, por seguir a Cristo. ¿Vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer por esa persecución? ¿Respuesta? No. No, porque si nos acobardamos, nos meteríamos debajo de una piedra y no haríamos nada, ¿verdad? Así que el Señor afirme en nuestros corazones nuestro llamado, nuestra misión y lo que tenemos que hacer aquí. Esto le sucedió a Pablo, que sufrió persecución, y sabéis que no murió de vejez en una cama, murió decapitado por el emperador Nerón, que estaba medio loco, fue el que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces lo decapitó y eso fue aproximadamente el año 68 del siglo I. No murió en Jerusalén, sino en Roma, 10 años más tarde de llegar del último viaje misionero. Pero Dios no había acabado aún su obra en Pablo y a través de él. Aún tenía que testificar a las autoridades, los gobernantes y los reyes del Imperio Romano. Pero Dios le dio una palabra que le animó mucho. En Hechos 23:11 hay un versículo muy interesante que marca la transición entre Jerusalén y Roma. Leámoslo, dice, Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, anímate, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo pegaría un respiro y diría, bueno, no me van a matar todavía en Jerusalén porque aún estoy ahí y tengo que viajar a Roma, ¿no? Pero bueno, había dedicado toda su vida a enseñar a los gentiles
que ellos podían ser cristianos sin hacerse prosélitos judíos. Y de eso trató el Concilio de Jerusalén, que el otro día nos explicó muy bien Ángel. De eso trató. Y muchos de sus hermanos judíos nacionalistas le odiaban fuertemente por ello, porque quería de alguna forma estar contento con los judíos, pero también agradar a los gentiles, a los que estaba sirviendo. Después de sus viajes misioneros, Pablo tenía una edad de 60 años y había estado viajando y predicando alrededor de unos 20 años sin parar. Llevaba sobre sus hombros el peso de muchas iglesias, de muchas tribulaciones, muchas calamidades que había pasado en el camino, hambres, desvelos, etc. Y sin embargo su espíritu todavía era tan entusiasta como desde el principio de su llamamiento, aquel día que cayó al suelo en Damasco. Ahora tendría que afrontar un arresto, varias cárceles y varios juicios, y es lo que vamos a ver ahora resumidamente. Hubo un tumulto en el templo, que nos lo comentó el otro día Juanjo. Unos judíos que vinieron de Asia, más bien del pueblo de la ciudad de Éfeso, le reconocieron en el templo y dijeron: ¡es él! Este es el que en Éfeso nos fastidió el negocio de la diosa Diana, de los templecitos esos que hacíamos, obras artesanales. ¡Es él! Este es el que ha estado hablando, blasfemando de la nación judía. Es este hereje, el que habla mal de la ley y del templo de los judíos. Desde luego estaban mintiendo y exagerando. Pero enseguida lo rodearon, lo golpearon y por poco lo matan, si no fuera porque aparecen los soldados romanos y lo rescatan. Bueno, sabéis que al lado mismo del templo de Jerusalén estaba una fortaleza romana donde estaba ahí el cuartel general de ellos. Vamos a poner esa diapositiva de Jerusalén. ¿Lo veis? Bueno, ¿ves ese edificio tan grande y rectangular? Eso era el templo de Herodes. Y al lado había la fortaleza Antonia. ¿Ves? Ahí que hay 4 torres. Ahí estaban los soldados y desde ahí, de los muros, vieron como aquí en el patio de los judíos y en el patio de los gentiles se estaba armando todo ese alboroto. Entonces, desde la fortaleza, gracias a Dios que lo vieron, salieron corriendo y lo rescataron y lo llevaron a la fortaleza, porque si no lo matan ahí. Ahí vemos la preservación del Señor. Una de las preservaciones, porque lo preservó del naufragio, de la serpiente, del apedreamiento en Listra. Bueno, estuvo varias veces a punto de morir. Una vez tuvo que bajar por una cesta por el muro porque lo habían sentenciado. Otra vez lo libró de una emboscada. Vemos la preservación de Dios en la vida del apóstol. Y también podemos ver en nuestras vidas cuántas veces nos ha preservado quizá de un accidente de coche, quizá de una enfermedad grave, y el Señor nos ha curado, o el Señor nos ha, a través de los médicos también, o un milagro, lo que sea, ¿no? Vemos la preservación de Dios, ¿eh? Él no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro preservador, nuestro libertador. Bien, ahora es llevado ante el concilio. El día siguiente, el capitán romano lo llevó al concilio, y el concilio era lo que se llama el Sanedrín. Allí quería asegurarse de los cargos que se le acusaba a Pablo. Vamos a ver, el romano era mental, inteligente. Queremos saber qué pasa aquí, lo están acusando, están alborotando, pero aquí no tenemos nada claro para acusarle. Y se guiaban por la ley. Vamos a ver los cargos. Entonces reúnen al concilio, que era el más alto tribunal judío durante los periodos griego y romano. Estaba formado por 71 ancianos, y estaba presidido por el sumo sacerdote. En vistas del revuelo que se armó allí en el concilio, el capitán tuvo que sacarle otra vez, rápidamente, antes de que lo despedazaran, y lo volvió a llevar ahí a la fortaleza esa que hemos visto, la fortaleza Antonia. Ahora arman un complot. Fijaos el odio, el resentimiento que había en esos judíos fanáticos, nacionalistas, que se ponen de acuerdo 40 hombres y dijeron: aquí no come nadie hasta que nos carguemos a Pablo. Sí, hicieron un conjuro y bajo maldición dijeron: no vamos a comer, tenemos que matar a este hombre. Pero resulta que el sobrino de Pablo, ¿os acordáis que había un sobrino de Bernabé? Pues también ahora aparece un sobrino de Pablo. Él estaba por ahí y escuchó de la emboscada que le habían preparado. Y entonces fue a su tío Pablo y le contó.
Pablo le dijo, ves delante del tribuno y cuéntaselo a él. Y cuando se lo contó, pues cogió a un buen escuadrón de 200 soldados y lo llevó a Cesarea, lo trasladó a otra ciudad para protegerlo mejor todavía. Y Cesarea era una ciudad importante en la costa del Mediterráneo, era la residencia del gobernador de Palestina y el cuartel general de las guarniciones imperiales. No era poca cosa, era importante Cesarea. Y en ella el apóstol quedó completamente a salvo de la violencia de los judíos. Pero ahora tenía que enfrentarse a los romanos. ¿Qué pasó allí en Cesarea? Bueno, pues en esa cárcel estuvo 2 años prisionero. 2 años. Las autoridades judías intentaron varias veces que el gobernador romano le condenara. Y el gobernador lo tenía allí retenido a ver si aportaban más cargos y que fueran cargos de peso para poder condenarle. Pero no encontraba ningún cargo digno de algún crimen para matarlo. Ni mucho menos de entregar a Pablo a los judíos, siendo Pablo un ciudadano romano. Cuidado ahí. Sabéis que era Saulo de Tarso. Tarso era la capital de Cilicia, que era una provincia romana muy importante, y Tarso era una ciudad importantísima, era la capital de esa zona. Entonces, cuando el tribuno se enteró de que Saulo era romano, ya le temblaban los pies, y se asustó de haberlo incluso atado. Y porque intentaron azotarle también, pero él fue muy listo, y ahora vamos a ver lo que pasó ahí. Hechos 22, del 21 al 29, dice: pero me dijo el Señor, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Qué pregunta más inteligente les hizo, Yo que soy ciudadano romano, ¿me vais a azotar sin haberme hecho un juicio? ¿Sin haberme juzgado? ¿Sin haberme condenado? Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿tú eres ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondiendo el tribuno dijo: yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento, porque yo nací en Tarso. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, y también tuvo temor de verle atado. En este punto de la situación, los romanos ya tenían que haber soltado a Pablo, tenían que haberlo liberado, pero no lo hicieron. Porque los judíos insistían mucho en que era un criminal de lo peorcito, de lo peor que había, ¿no? Lo retuvieron por si sus enemigos presentaban más pruebas, como he dicho. Por otra parte, Félix, el gobernador de Judea, era un corrupto. Como veis, muchos de los políticos y altas autoridades suelen ser corruptos. Era un hombre cruel y corrupto, y esperaba de los judíos que le pagaran un soborno. Dijeron: vale, si nos entregas a este Pablo, al líder de esta secta cristiana, te vamos a untar ahí con una buena cantidad, como untaron a Judas Iscariote. Y aquel estaba esperando la ocasión, a ver si vienen un día de estos y me hacen una buena oferta y les entrego a Pablo. Bueno, estos son los hechos, los sucesos. Y detrás de ellos hay razones y motivaciones, y es importante discernirlas y verlas. Meditando en esto, hemos visto alguna razón providencial, o sea, de parte de Dios, para su confinamiento en esa cárcel de Cesarea. Como hemos dicho, él estuvo 2 años ahí. También estuvo 2 años en la cárcel de Roma. Y también estuvo en la cárcel de Jerusalén. Yo calculo que estaría más o menos en toda su vida 5 años encarcelado. De sus 68 años, más o menos 60 y pico años que vivió, 5 años encarcelado. Y Dios tenía un propósito con todo ello. Vamos a ver qué propósito pudo tener Dios con esto.
Pablo necesitaba descansar. Llevaba 20 años predicando el Evangelio, de aquí para allá, que si el primer viaje, que si el segundo, que si Galacia, que si Grecia, que si Acaya, que si vuelvo, que ahora me voy a Creta, que bueno, a Chipre, y estaba ya cansado. Los años le pesaban, tenía más de 60, ¿no? Después de una incesante evangelización. Y Dios lo sabía que estaba cansado, y Dios le proveyó un descanso. Pablo no fue incomunicado, o sea, no le pusieron en una celda ahí oscura y tal, no. Le dieron libertad los romanos y él podía pasearse por las terrazas de la fortaleza del cuartel donde estaba retenido. Y desde ahí podía ver el mar Mediterráneo en el fondo porque Cesarea era una ciudad costera. Y seguramente mirando hacia allí pensaba, mira, ahí al otro lado del mar están las iglesias que he fundado, ahí están los colosenses, están los corintios, los filipenses, y estaba orando por ellos, como ellos estarían orando por él. Bueno, el Señor en esa providencia misteriosa le dio un descanso que le frenó y le condenó a la inactividad. Pero Pablo no podía estar quieto. Estaría quieto, parado de su cuerpo, pero su mente estaba elaborando, revisando la teología que Dios le había dado, las revelaciones que le dio, lo que en un principio fue Romanos y Gálatas, esa teología tan fuerte que fue el fundamento de toda su teología, pero él fue elaborando ahí en ese tiempo, y en esos 2 años él no escribió ningún libro, ninguna epístola, pero ya cuando salió empezó una nueva etapa en su vida cristiana. Es que hay distintas etapas en la vida, ¿no? Cuando somos más jóvenes tenemos más ganas de movernos, de ir aquí, de hacer esto y aquello. Cuando somos más mayores queremos ir asentando nuestras creencias, nuestras convicciones y nuestra relación con Dios. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasó en esa nueva etapa? Pues que las epístolas que escribió después, como fueron Efesios, Colosenses, Filipenses, fueron unas epístolas más dulces y más profundas. Sabéis que Efesios es quizás el escrito más profundo que hizo Pablo. Después de todo el tiempo que tuvo ya para ir ordenando sus pensamientos, ahora vive menos en el trabajo de Cristo, sin embargo vive más en la persona de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe de aquel que me llamó. Bien, ahora es Cristo más la persona en él ahora habla menos de la justificación del pecador y habla más de la santificación del creyente. ¿Os dais cuenta? Va entrando ya en profundidades. Me viene a la mente el testimonio del pastor de Alacuas, que el otro día estuvimos oyéndole, y él dijo que el Señor lo había llevado al hospital, que viene a ser como una especie de cárcel, y lo llevó por una semana porque de repente le entraban unas fiebres, y contó el testimonio de que allí en ese hospital, en esa habitación, pues no compraba el ticket ese del televisor, porque cuando el Señor lo lleva al hospital se dedica a poner en orden sus ideas, a orar y a buscar más al Señor, ¿verdad? Entonces a mí me impactaba ese testimonio que estaba contando, en el sentido que venía a ser como la cárcel de Pablo en Cesarea. A veces Dios nos tiene que parar. A mí me paró hace años, en el 82, me paró 1 año y medio, 18 meses, que estuve de baja, porque yo trabajaba, y en esa época yo recuerdo que el Señor me dio canciones, yo leía los salmos, tocaba la guitarra, y componía un montón de canciones para el Señor, y coritos y demás, y una comunión preciosa. El Señor me paró y me ayudó en esa época y tenía su propósito. Y quizás el Señor te tenga que parar a ti, no lo sé, o te ha parado alguna vez, pero piénsalo, cuando Él te pare, tranquilo, Él tiene propósitos en ello. No siempre tenemos que estar en movimiento. A veces es necesario, como dice Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué pasión movía a Pablo a viajar tanto y jugarse la vida continuamente por el Evangelio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo movía? Bueno, porque él tenía claro que era un instrumento de Dios, era un escogido de Dios. Dios lo había llamado con un ministerio. Cuando él no le buscaba, Dios le buscó. En Hechos 22, el 14 al 18 y luego el 21, dice así: y él, se refiere a Ananías, dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres
de lo que has visto y has oído. Ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelta a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi al Señor, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Fijaos cómo Dios lo avisó de que no recibirán el testimonio allí en Jerusalén. Pero en el versículo 21 dice, pero él me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es decir, Dios le estaba revelando que tenía un propósito con él de llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, tuvo un encuentro personal con el Dios vivo que transformó su vida por completo. Y eso es lo que cada persona necesitamos, que Él nos transforme por completo. En ello está, eso es lo que se llama la santificación progresiva, o gradual. Necesitamos tener un encuentro íntimo con el único que puede rescatarnos de una vida vacía, de una vida sin sentido, dominada por el poder del pecado. Que el Señor nos ayude en todo esto. Pablo escogió responder a ese llamado de Dios. En Hechos 9:6, cuando relata su llamado, sabéis que lo relata 3 veces, en el capítulo 9, en el 22 y en el 28, dice en el 9:6, él, temblando y temeroso, Pablo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otro pasaje dice, ¿qué haré, Señor? Esa debe ser nuestra pregunta. Si no lo tenemos claro todavía, preguntémosle, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, me has traído de mi país, aquí España, o quizás eres nacional, y bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Lo tienes claro ya, lo que el Señor quiere que hagas? Al menos en esta etapa de ahora, en esta etapa actual, porque quizás luego tiene otros planes, pero de momento, a corto plazo, sabes lo que el Señor tiene para tu vida, y si no lo sabes, pídeselo para que Él te lo muestre. Pablo eligió vivir delante de Dios. Como el reloj se ha parado, porque no habéis cambiado la pila, yo no sé qué hora es, o sea que ahí cuando se me acaban los folios ya acabo. Es broma, tranquilos, no más de 45 minutos. Pablo eligió vivir delante de Dios. Entonces, en Hechos 23:1, ¿lo pones, por favor, Nacho? Nacho es muy eficaz, poniendo los versículos. Mira, ya está puesto. Lo que honra, honra. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Es decir, eso significa, he obedecido a Dios en todo. Eso es lo que significa esa frase. Hasta el día de hoy. Mañana ya veremos, pero yo se confío con la ayuda del Señor y con su gracia poder seguir obedeciendo al Señor. Y vivir delante del Señor también significa, vivir delante de Dios, significa que no te importa tanto el que dirán los demás. ¿Por qué no vives delante de los hombres, aunque estás delante de Dios? Sino que vives delante de Dios y a Él es a quien rindes cuentas. ¿Qué nos mueve a nosotros a hacer lo que hacemos? ¿Intentamos demostrar a Dios que le amamos? Dios no necesita eso. No necesita nuestras demostraciones porque Él nos conoce a la perfección. Él es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Por lo tanto, no necesita de nuestras demostraciones de que le amamos. ¿Le servimos buscando a cambio su bendición? Otra pregunta interesante. Aquí a veces hay una especie de trueque. Los creyentes a veces hacen lo que John Piper dice, la teología del... Aquí lo tengo por aquí, la ética del deudor. La ética del deudor significa, como Dios me ha salvado, yo necesito continuamente estar haciendo cosas por Dios. Intentar pagarle la salvación. Y eso no es correcto. Aparte de que no podríamos en 1000 vidas, ni en 1000 millones de vidas podríamos pagar la sangre, ni una gota de la sangre de Cristo, no es correcto hacer eso. Nosotros le servimos porque le amamos. Esa tiene que ser nuestra motivación. Porque amamos a Dios, debemos de servirle. Y también porque estamos agradecidos, la gratitud al Señor. Por amor a Él, por gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. La salvación, la vida eterna. Él nos ha redimido, nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha prosperado. No hablo de la doctrina de la prosperidad, pero que nos ha hecho bien, nos ha dado trabajo, familia, nos ha dado bienes materiales. Nunca podremos ni debemos intentarlo pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Salmo 103, del 1 al 5, dice lo siguiente: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, tus pecados. El que te sana de todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, es decir, que colma de bienes tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que en este pasaje vemos que Él nos perdona, nos sana, nos corona de favores y muchas más cosas. Tremendo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Impresionar a los hermanos demostrando lo bien que sabemos hacer las cosas? ¿Nos pasa eso? Hay un antídoto para eso. Si tú quieres impresionar a los hermanos y demostrarles que sabes hacer muchas cosas, déjate ya de eso, no tienes que demostrar nada a nadie. Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? A Cristo. No a los hombres, a Cristo. Vamos a ver algunas aplicaciones. Cuando decimos aplicaciones, alguno piensa, ya está acabando. No, no. Las conclusiones es cuando estás acabando. Y algunos dicen, estoy acabando, y aún se tiran 15 minutos más. Bueno, voy por las 5, me queda un folio y medio, acabo enseguida. 7 minutos. Aplicaciones. Primera, dejémonos impresionar por los siervos de Dios en la Biblia. Repito, dejémonos impresionar por los siervos de Dios en la Biblia. Yo en esta semana, mientras preparaba esto, me he visto muy impresionado por la vida de Pablo, porque es que me encanta este hombre, en el sentido de que después de Jesucristo ha sido el cristiano más elocuente, más usado que ha habido en el cristianismo. De hecho, la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él, ¿sabéis, no? 13 de los 27 libros, 13 fueron escritos por él. Algunos dicen que fueron 14 porque piensan que Hebreos fue escrito por Pablo. Muchos no lo saben seguro y los eruditos se van pegando por ello y yo no me pronuncio porque todavía no lo tengo claro. Pero la mitad del Nuevo Testamento escrito por él, ¿vale? Fundó un montón de iglesias, hizo grandes obras, tremendo, ¿no? Así que si tú no te impresiona la vida de Pablo, como he dicho al principio, hazte chequear. Algo anda mal ahí, ¿eh? Necesitamos ser impresionados por los siervos de Dios y hablar de ellos con mucho respeto, porque aunque eran imperfectos, se dejaron usar por Dios. Bien, en Gálatas 6, 17 dice, escribiéndoles a las iglesias de Galacia, de ahora en adelante, que nadie me cause problemas. ¿Os dais cuenta? ¿Con qué autoridad diría eso? Que nadie me cause problemas porque yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Por causa de Cristo he sufrido, por lo tanto no me metes ahora mareándome con tonterías ni con simplezas. Que nadie me cause problemas. Ese es el peso y la autoridad de un siervo de Dios que lleva toda su vida sirviendo a Dios. Hay quien confunde la autoridad con la soberbia, y no es lo mismo. Uno puede tener mucha autoridad y no ser soberbio. Y puede ser soberbio y no tener ninguna autoridad. ¿Vale? Cuando alguien habla así con esa autoridad, no es que sea soberbio, o orgulloso, o altivo, sino que tiene la autoridad de Cristo a quien está sirviendo y en el nombre de Él está hablando. La fidelidad y la madurez de un cristiano se puede medir por su trayectoria, su fruto, la manera en que soporta las pruebas a lo largo de los años, en definitiva, por su testimonio. Eso es lo que cuenta, el testimonio, la trayectoria de un siervo de Dios. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pablo estuvo sirviendo intensamente al Señor durante casi 3 décadas, desde su conversión hasta su muerte. Se convirtió en el año 36, murió en el 68, aproximadamente. En Romanos 15, 19, dice lo siguiente, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, esto es lo que actualmente es Croacia y Bosnia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a ver una diapositiva actual, esto está sacado del Google Maps.
Bueno, aquí está Israel, ¿lo veis? Mar Mediterráneo. Bueno, pues él lo llenó todo esto. Galacia, que está aquí, Asia Menor, Turquía, Grecia, toda esta parte de aquí, hasta llegar a Croacia, que esto era ilírico. Esta parte de aquí, Croacia y Bosnia-Herzegovina, esto era ilírico. Y está diciendo, desde aquí hasta aquí, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y cuando dijo eso, todavía no había llegado a Italia, a Roma. ¿Eh? O sea que toda esta parte de aquí también. Fijaros todo lo que hizo Pablo. Por lo cual nos merece mucho respeto, ¿verdad? Yo me quito el sombrero, chapó, y la peluca también. ¿Vale? Mucho respeto al apóstol Pablo. Cuando él dice en sus epístolas, Pablo, apóstol de Jesucristo, no se está jactando, no está enseñando una medalla, está diciendo como una tarjeta de presentación. Está diciendo, soy apóstol de Jesucristo, que en definitiva significa llamado, enviado, mensajero. Y en una escala más grande, todos nosotros somos apóstoles de Jesucristo, porque todos somos enviados al mundo. La gran comisión que hablábamos el otro día, todos somos llamados a hacer una función apostólica. Es la función apostólica de la Iglesia, que somos enviados por Cristo a cumplir la gran comisión. Así que cuando él dice, apóstol de Jesucristo, está diciendo, soy un simple siervo, un simple criado o esclavo del Señor. No se está jactando porque él era muy humilde. De hecho, en una parte dice, y como último, al final, como un abortivo, se me apareció a mí al Señor. ¿Verdad? Y en otra parte diciendo, yo que soy el menos, etcétera, el menos indicado, pero Dios me ha elegido para ser el apóstol de los gentiles. 2. Imitemos a estos siervos de Dios. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Eso dijo Pablo. Estamos siguiendo los pasos del apóstol Pablo y aprendiendo de su vida. Mi deseo es que el Espíritu Santo imprima en cada uno de nosotros el deseo suficiente para querer imitar el carácter de este gran siervo, que él se veía pequeño, de la misma forma que él intentaba imitar el carácter de Cristo, nosotros imitarle a él. Nos lo dice a nosotros, se lo dice a los corintios, pero nos lo está diciendo por extensión a nosotros, a toda la iglesia de todos los siglos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otra parte dice, por tanto os ruego que me imitéis, Pablo. Aquí repite la misma idea y lo dice, si cabe aún más claro, imitadme. Para que una persona pueda decir imitadme, tiene que estar muy seguro de lo que está diciendo, ¿eh? Vamos, que yo no me atrevería a decirle imitadme a mí porque estoy cargado de defectos y aún me falta mucho por aprender, ¿no? Pero Pablo dice, os ruego que me imitéis. Tenía la firme seguridad de la gran transformación que Cristo había operado en su vida. Y por eso el apóstol podía decir esto. Qué bueno. Punto número 3. Aprendamos también de los genuinos siervos de Dios contemporáneos. De los siervos de Dios de hoy día aprendamos también que los hay. Hay algunos que son falsos siervos, pero hay auténticos, los hay. Y nos visitan también. Y los tenemos aquí delante. Y yo pensaba, ¿yo quién soy para estar dando este estudio cuando podía estar aquí Ofir dándonos un estudio? ¿Verdad? Pero bueno, quizá el Señor te ha permitido un descanso ahora. Gracias. Gloria al Señor. Lo vamos a oír el domingo, Dios mediante, y el lunes también. Y el sábado los jóvenes, mañana. Aprendamos de los siervos de Dios contemporáneos. Se aprende por imitación, como los niños, los bebés aprenden de quién, de los papás, ¿verdad? Y viéndolos aprenden. Nosotros viendo los siervos que nos rodean, aprendemos. Yo he aprendido de varios siervos. Y es importante, examinémoslo todo y retengamos solamente lo bueno. Los defectos que tengan los pasamos por alto y los dejamos. Sus defectos no los necesitamos para nada. Pero aprenderemos también de los que nos precedieron. ¿Quiénes son esos? Los que ya murieron, que han escrito sus testimonios, los de la época de la Reforma, los puritanos, los predicadores de los moravos, por ejemplo, etcétera, tantos que nos precedieron. Aprendamos de ellos. También tienen cosas que enseñarnos. Aprendamos también de nuestros mayores, que aún están vivos, pero que tienen un poco más de edad que nosotros, porque también tienen cosas que enseñarnos. Igual que los papás le enseñan a los bebés, los líderes que llevan años sirviendo al Señor tienen cosas que enseñar a los jóvenes, ¿o no? ¿No hay un bagaje ahí de experiencia?
aprendamos eso también. La fe nos enseña a honrar las canas. La Biblia nos enseña a honrar las canas. Detrás de las arrugas suele haber un gran bagaje de experiencia. Aprovechémosla. Me acuerdo una vez que un pastor mío me llevó a Suiza, a Winterthur, que yo tocaba en un conjunto musical evangélico y nos invitaron ahí a una iglesia a cantar. Y el grupo se fue pues en coche, y yo me fui con el pastor en tren. Y en el tren pues tuvimos nuestras charlas y tal. Y un día pues llegado allí nos vino a recoger a la estación un pastor de allí que no me acuerdo ahora el nombre. Nos llevó a su casa y recuerdo que tenía un salón grande y ahí había una cocina estudio de esas casas que es todo en uno, que hay pocos tabiques. Y nos puso unos espaguetis, aún me acuerdo, nos hizo espaguetis. Él, su mujer estaba trabajando, se puso a guisar unos espaguetis, pero a mí eso no me importó. Lo que me llamó la atención es que en un rincón de ese comedor había un atril. Es que el atril, esto es un atril, pero yo me refiero al atril ese pequeñín, ese el que sujeta la Biblia. Había un atril. Y encima del atril había un tocho ahí de un libro grande. Ahora no me acuerdo si era una Biblia, o un comentario bíblico, o un libro de teología, o lo que fuera. Y al lado había un blog, el bolígrafo, entonces no había muchos ordenadores, porque hablo del año 1974, fijaos si hace tiempo de eso. Pero eso me impresionó. Ahora yo tengo en mi casa una atril y a veces uso hasta dos. Y en uno me pongo la Biblia, en otro me pongo un comentario, delante tengo el ordenador y voy tomando notas y tal. Eso me impresionó. Su forma de estudio, el deseo, esa búsqueda de la palabra de Dios, ese escudriñar las escrituras. Eso me quedó plasmado. También nos llevó por ahí a pasear por un lago que dice, aquí es donde Zwinglio, reformador de la época de Lutero, Calvino y Zwinglio, donde bautizaba, en ese lago bautizaba. Bueno, muy bien, pero eso no me impresionó mucho, pero aquello de la atril sí que me llamó la atención, y ahí se quedó, ¿no? Así que aprovechemos también la enseñanza, dejémonos impresionar por los siervos de Dios contemporáneos. Y para terminar, reproduzcamos, siguen siendo las 8, esto está quieto, ¿eh? No sé, ¿qué hora es? Bueno, da lo mismo, doy el último punto y nos vamos. Reproduzcamos nuestro ministerio en otros. Las ovejas paren cabras. No, ¿verdad? Las ovejas paren ovejas. Los que sois músicos tenéis que parir músicos. Daniela, Sarai y demás. Los demás, los músicos, los guitarristas y demás. Los músicos paren músicos. Los maestros tenemos que parir maestros. Tenemos que enseñar a otros. Yo me acuerdo cuando llevaba la alabanza, que lo hice durante 10 años en la iglesia del Cabañal, aquí en Valencia. A lo largo de los años, yo sin ser consciente de lo que pasó, me fui encontrando con personas que me dijeron, yo aprendí de ti cuando tú llevabas la guitarra y ahora estoy llevando la alabanza, por ejemplo, en Mislata o en otra iglesia, me dijeron en Madrid, no sé cuánto, de aquí, de allá, en Carlet. Digo, anda, sin darme cuenta, otros se han fijado como lo hacía yo durante 10 años y algo aprendieron, ¿no? Pues aprendamos de nuestros pastores, de nuestros líderes, de los que llevan el sonido, los que llevan el sonido, aprended de Jorge a manejar eso y que no tenga que hacerlo toda la vida, que se está haciendo ya mayor el hombre. ¿Vale? Gracias, Javi, gracias. Bien. Es más que nada por lo del relevo generacional, necesitas un relevo, yo también, Pero reproduzcamos nuestros ministerios en otros. Segunda Timoteo 2:2, aquí hallamos un versículo clave, que yo le llamo la cadena de reproducción espiritual. Dice así, lo que me has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, o sea, que sean aptos, para enseñar también a otros. Cadena de reproducción espiritual. O sea, reproduzcamos nuestro ministerio, enseñemos a los que están a nuestro alrededor, que vemos que tienen aptitudes para lo que nosotros mismos estamos haciendo. El que no tenga el ministerio de la música, Elías, por más que le enseñes, no va a aprender nunca. Por más que le enseñes, no. Pero ahí está el discernimiento de saber si él es de los tuyos o no es de los tuyos. Discernir si va a ser un músico o no lo va a ser. O si va a ser yo qué sé, el maestro o va a ser pastor. Cuidado con los que enviamos a veces al seminario, que a veces no todos sirven para pastor. Y los seminarios no hacen pastores. Dios es el que levanta los pastores. Ahí se estudia la teología. ¿Vale? Entonces, reproduzcamos. Enseñemos a los que se dejan enseñar. Oremos por los que necesitan ser enseñados
y no son conscientes de ellos. Porque hay personas que necesitan ser enseñadas, yo se lo digo al pastor, hay aquí personas que necesitan estar en los discipulados de allí dentro y no lo saben, no se dan cuenta. Eso es porque no lo han probado, tienen que ir alguna vez y probarlo. No somos conscientes a veces de nuestras necesidades espirituales. Los ministerios y los dones los da Dios. Él nos enseña directamente, pero también usa a los que tenemos a nuestro lado, a los líderes que tenemos a nuestro lado, quienes muchas veces han sido puestos estratégicamente por Dios a nuestro lado. Y a lo mejor ni nos damos cuenta, pero Dios ha puesto a personas a nuestro lado para que aprendamos de ellos. Que Dios nos ayude a poder decir con convicción, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Que el Señor los bendiga.